Vía Pública. 11 de la noche con 3 minutos, les damos la bienvenida a este Vía Pública en una jornada de día martes donde el mundo hasta ahora mira hacia el Vaticano. En un ratito más ya va a comenzar este cónclave con expectativas, con propuestas, con cuál va a ser el giro de la Iglesia Católica, pero eso es allá. Acá pasan otras cosas. Por ejemplo, esta mañana el presidente Gabriel Boric recibió el informe final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, el que busca dar solución al conflicto territorial de la macrozona sur. El informe fue redactado desde junio del año 2023 por 8 comisionados, de los cuales 4 eran mapuche. A pesar de que se autoimpuso entregar el informe de manera unánime, esto no fue posible y terminó con 7 votos a favor y 1 en contra del comisionado Sebastián Nebellán. El documento contiene 21 propuestas y 5 ejes acordados por los miembros de la comisión. Entre algunas de las recomendaciones, por ejemplo, se busca el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, apoyo para dar a conocer la cultura, cambios en el sistema de entrega de tierras y también reparación integral a las víctimas. La comisión desarrolló un proceso de diálogo a través de distintos espacios, tanto en regiones como en Santiago, en las que participaron 5.187 personas. Ahora vendrá una consulta indígena y luego se deberían presentar los proyectos de ley para intentar materializar esta propuesta. Bueno, como cada martes vamos a hablar de política, de la contingencia nacional, lo que está pasando, el rumbo que está tomando el oficialismo y también la derecha política. Estamos acá en el estudio como todos los martes junto a Nerea Palma, investigadora postdoctoral del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES. Nerea, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar de vuelta con ustedes. Y también está Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Daur. Nos reencontramos después de un espacio de tiempo. Y un gran fin de semana. No. Bueno, bienvenidos a ambos con esta contingencia, con lo que ha marcado. Quiero partir con lo que ha marcado estas últimas horas, que tiene que ver con este sinceramiento de la relación entre la exministra Carolina Toá y el ministro Mario Marcel. Sí. ¿Se abre un flanco? ¿Se humaniza la candidata? ¿Cómo lo ven en base a todo lo que ha pasado? Nerea. Sí, bueno, me parece evidente que, y muy natural que haya una discusión respecto si es que hay un conflicto de interés. Lo hubo y sí que pudiese haber seguido existiendo cuando la exministra Toá todavía era ministra. Sin embargo, me parece algo importante recalcar que el sistema presidencial, no solamente en Chile, y bueno, es diferente en América Latina, no todos son exactamente iguales, pero se trata de un sistema, ¿cierto?, que implica el balance del poder entre los 3 poderes del Estado. Obviamente que en algunos países, como el caso chileno, puede que el Ejecutivo tenga un poquito más de poder que el resto de los poderes, pero en general se trata de un balance de los poderes del Estado. Y una de las facultades del Congreso, por ejemplo, es supervisar al Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, me parece muy natural que se discuta un conflicto de interés por parte de 2 ministros que obviamente ocupaban carteras muy relevantes. Marcel la sigue ocupando, pero sí que es verdad que nuestro sistema político tiene mecanismos para supervisar lo que hace el Ejecutivo y por lo tanto me parece poco probable que a algo tan grande como un conflicto de interés se le haya pasado al Congreso en términos de supervisión. Y también mecanismos que existen dentro del Poder Ejecutivo para supervisar el quehacer de dos carteras tan importantes. Además que en realidad, si bien ahora lo hicieron público, es verdad que era un secreto a voces, o sea, muchos de nosotros ya lo habíamos escuchado y por lo tanto muy probablemente no solamente el presidente, sino que en general el comité político estaba enterado y me imagino que eso no tuvo ninguna repercusión en cómo se estaban discutiendo las cosas dentro del Rodrigo, ministerio. esto se debió haber sincerado desde el año 2022 cuando dijo la exministra Carolina Toá que comenzó la relación, porque han pasado más de 2 años y fueron como lo decía, ya 2 ministros muy importantes del núcleo duro, el brazo derecho prácticamente del presidente Boric. Buena pregunta y la prudencia a lo mejor indica que sí, porque efectivamente conformaban parte del gabinete político 2 ministros con mucho poder, el dueño de la billetera y la encargada de la seguridad. Da la sensación de que eso quizá hubiera sido lo más prudente, pero la verdad que yo comparto, son decisiones privadas, en la medida que no haya afectado su trabajo y además tenían la aprobación por parte del presidente, que es el encargado de ponerlo ahí para administrar y gobernar con él, asumiendo quizás los costos de dicha decisión. Ahora, la pregunta es ¿por qué ahora? ¿Y por qué en este momento, a puertas de la primaria? ¿O qué flancos se abren, como tú preguntabas? Fíjate, yo tengo la sensación de que esta decisión de darlo a conocer ahora y no hace 2 años está muy vinculada también con el tema de la estrategia de una campaña. No creo que haya sido
o sea, puede haber sido un acierto periodístico por parte de Claudia Álamos, que fue la que hizo la entrevista en el diario La Tercera. Pero conociendo a Carolina Toá, su tiempo en política, uno tiende a pensar que esta fue una decisión pensada, analizada y en el contexto de una campaña, por lo tanto, tiene cierto toque de estrategia. Y desde mi mirada, yo creo que a ella se le cierran flancos, desde el punto de vista de cubrir una parte quizás de lo que tienen los candidatos, que es la parte sentimental, de equipo, donde ella se veía muy solitaria en el rol de ministra. Ahora sabemos que al menos está acompañada y que no hace ese rol solo y que además le genera esta sensación de pareja. Pero fíjate que creo que al que se le abre en flanco, y eso quizás es para observar de aquí adelante, es al ministro Marcel. ¿Tiene que renunciar entonces? No tengo la impresión de que tenga que renunciar, pero va a tener que ser muy prudente. Ahora, se va a abrir una posibilidad y yo creo que ahí quizás él va a tener que analizar su rol como ministro cuando en septiembre, noviembre, se discuta la ley de presupuesto, en la eventualidad de que Carolina Toá gane la primaria del oficialismo, porque efectivamente él va a estar discutiendo sobre los recursos, sobre los ingresos, las estimaciones de gasto de quien probablemente podría ser la presidenta y sea su pareja. Entonces ahí yo tengo la sensación de que se puede abrir una especie de conflicto de interés que creo que en su minuto habrá que analizarlo y dimensionarlo, y él tendrá que también pensarlo muy bien si conviene abarcar una ley de presupuesto, una discusión en su rol de pareja de una de las candidatas con posibilidades de llegar a la moneda. Nerea, ¿hasta dónde llega la vida privada de un político? ¿Cuál es la raya? Porque uno como periodista no va a poder ir a preguntarle, oiga, ¿qué está pololeando? ¿Qué es lo que hace en su vida privada? ¿Deberían todas las personas que participan en la política, sobre todo en la primera línea, sincerar con quién están, quién es su pareja, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen? ¿O esa es una vida privada? No corresponde andar fijoneando la vida de otros. No, o sea, me parece que eso está absolutamente en el ámbito de la vida privada. Incluso siendo la vicepresidenta de Chile. Incluso siendo la vicepresidenta de Chile. Sí, a mí me parece que sí. O sea, me parece que si es que ella lo quiere transparentar, porque le parece relevante para la campaña, fines electorales, lo que uno quiera, me parece que está bien si lo quiere compartir. Pero también me parece bien, por ejemplo, la postura de Janet Jara, por ejemplo, cuando en otro programa de televisión fue consultada. Bueno, y ahora usted, ¿qué premisa nos va a dar, dado que Carolina Toá el fin de semana dijo que tenía pareja, era María Marcel? Y ella dijo que en general ella no se quería meter en la vida privada, que era su vida privada, y que si bien estaba en pareja no quería ser parte, no quería ser parte de la campaña. Exactamente. Sí, entonces esa postura me parece, digamos, prudente, porque al final la política, si bien obviamente todos tenemos nuestra vida privada, la política se trata de lo público, y lo público evidentemente que está fuera de la casa. Fíjate que yo ahí tengo una mirada diferente. Yo, sin duda que es un tema del ámbito privado de las personas, y por lo tanto hay que respetarla, pero al igual que en muchos otros casos, cuando tu vida privada puede afectar tu acción pública, creo que el límite se mueve. No es el mismo de nosotros que no usamos recursos del Estado, que no estamos, cuya función es administrar o gobernar. Y aquí, efectivamente, por eso dijo que yo creo que faltó prudencia, porque creo que aquí hay una relación sentimental de dos ministros de Estado que generaban políticas públicas para el gobierno, que administraban recursos importantes y de los cuales parte de los recursos eran también vía ley de presupuesto o aprobaciones presupuestarias aprobadas por una persona que estaba implicada por la otra. Entonces yo creo que aquí el límite, que habitualmente debe ser respetado a las personas, estaba un poquito más allá, porque las decisiones que tomaban entre el comité político y que afectaban a ellos dos sobrepasaban quizás el aspecto privado y afectaban a lo público. Por lo tanto, creo que acá, de alguna forma, debió haberse sincerado con anterioridad, lo que dije anteriormente, porque justamente evitar estos conflictos hubiese sido bastante más prudente desde mi punto de vista. Y más allá de esta relación, que claramente es un hecho político en medio de las primarias, ven bien a los candidatos, ya muchos de ellos por lo menos presentaron parte de lo que son sus propuestas, las entregaron al CERVEL, muchos enunciados, seguramente vamos a ver una segunda parte en breve. ¿Está partiendo bien la primaria? ¿Hay buena onda todavía o no? Bueno, pareciera ser que de momento existe una buena onda. Evidentemente no sabemos si es que esa... ¿Perdurará? Claro, o sea, si es que esta camaradería realmente va a perdurar en el tiempo, porque estamos en la primera etapa de la primaria, o sea, es decir, cuando ya empiece la campaña de manera oficial, y lo que se hable va a ser básicamente la primaria. Vamos a ver evidentemente diferencias, roces, sobre todo me imagino yo, digamos, con quienes piensan que podrían ser sus competidores más directos. O sea, por ejemplo, me parece que el electorado de Janet Jara con Gonzalo Vinter podrían ser relativamente más similares que con el de Carolina Toá.
que me imagino que va a apelar un poco más hacia la centroizquierda más que a la izquierda. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que existe potencial para que haya un conflicto, pero dentro del acuerdo está que independientemente de lo que pase, después se va a apoyar a quien gane. Entonces, esperemos que eso se mantenga, no solamente por el bien del sector, sino que en general por el bien de la política, que evidentemente que se ha visto involucrada en, digamos, discusiones que no quisiéramos estar teniendo, descalificaciones en general de lado y lado, y por lo tanto, por el bien de la política en Chile, ojalá que se respete eso. Rodrigo, a esta altura en una elección primaria, ¿cuánto influyen las propuestas? ¿Sirven para convocar a las bases, a los militantes, pero también a los otros, a los que pueden participar de manera voluntaria? ¿O la verdad es que las propuestas a esta altura, a 7 meses de la presidencial, no valen mucho? Yo creo que influyen, pero creo que en una primaria bastante menos. La primaria, recordemos que lo que hace es convocar a los militantes de los partidos y a aquellos independientes que quieren participar. En ese sentido, tengo la impresión que van a ser mucho más los guiños de carácter más, entre comillas, sentimentales que los guiños programáticos. Y por lo tanto, lo que comentaban aquí recién, cuando el ambiente de la primaria, si va a ser agresiva, si va a ser más pacífica, yo creo que va a ser relevante también para el nivel de convocatoria que pueda tener. Y en torno al ambiente, yo creo que la salida de Paulina Bodanovich, de este abanico de candidatos, distendió bastante la relación, o como estábamos mirando la primaria, porque ella había sido en el fondo muy destructiva con respecto al discurso, al relato del gobierno del presidente Boric, muy crítica también con la candidatura de Carolina Toa. Entonces, la salida de ella de alguna forma distendió el ambiente, pero a medida que avancemos, que estemos más cerca de junio, seguramente las diferencias, sobre todo si la primaria se mantiene reñida, como hemos visto en las últimas encuestas, yo creo que va a recobrar su fuerza y van a ver también sus sacadas también de libreto por parte de un candidato a otro. Entonces hay que esperar cómo avanza y cómo va la lógica de crecimiento de los candidatos. Y a propósito de agresividad, la derecha está jugando agresivamente en estos días. Esta semana estamos a martes recién y ya se presentó ayer una acusación constitucional. La UDI va a la Contraloría para que vea si hay conflicto de interés entre Mario Marcel y Carolina Toa, y un montón de declaraciones que van y vienen. La contraria además al acuerdo por la paz que se entregó durante esta mañana. ¿Será ese el tono que va a marcar a la oposición en estas elecciones, Nerea? En general me parece que ese ha sido el tono de la oposición durante el gobierno de Gabriel Boric. Y fue anunciado también antes de que comenzara el gobierno de Gabriel Boric. Entonces, en ese sentido, me parece que ha sido la línea. ¿Pero rendirá eso? En términos electorales, por lo menos los datos que tenemos es que los dos candidatos que van liderando la encuesta, si nos guiamos por Cadema, a pesar de los problemas metodológicos que tiene, es Matei con José Antonio Kast. Entonces, pareciera ser que por lo menos al sector, dos candidatos presidenciales le está rindiendo, no solamente que el sector sea un poco más agresivo, si queremos verlo desde el punto de vista de la oposición, sino que también, por ejemplo, el rédito de las acusaciones constitucionales, que pareciera ser que, si bien no prosperan, sí no tienen ningún impacto negativo, al menos en las candidaturas presidenciales. Vamos a ver si eso perdura, pero me parece que por lo menos ahora el tono me parece que ha rendido sus frutos y por lo menos no veo evidencia para pensar lo contrario. ¿Por qué, Rodrigo, estamos escuchando tanta ofensiva de parte de la derecha con estas tres cosas que mencionábamos y no estamos escuchando, por ejemplo, las propuestas de Evelyn Matei? Porque no nos han escuchado, pues yo la escuché el fin de semana hablando de natalidad. Pero hice una pauta. Bueno, eso quiere decir que la agenda pública se come. Porque a veces, efectivamente, la agenda, quizás el conflicto llama la atención que las propuestas, lo que hablábamos anteriormente, pero yo he visto a la candidata Matei en una lógica bien distinta que hace 2 semanas. Conformó un nuevo equipo político, tiene nuevos voceros, un jefe de campaña que está jugando un rol en el Congreso, justamente llamando al orden. Hizo unas propuestas el fin de semana en torno al tema de natalidad a raíz del poco crecimiento que ha tenido el país, Chile, en ese sentido. Yo veo con propuestas, pero insisto, creo que este es el minuto en que probablemente tengan menos cobertura, porque efectivamente, finalmente, la agenda se toma, el conflicto tiene mucho más repercusión que el otro. Y quiero ahí marcar una diferencia. Si bien la oposición ha sido fuerte con el gobierno en los puntos que ha habido convicción de que hay que hacerlo así. En las acusaciones yo tengo la impresión de que cada vez que uno está en presencia de un acto que puede estar reñido con la infracción a la Constitución, es deber, no solamente hay que hacerlo, sino que es un deber de los diputados hacerlo, y la medida que esté la convicción,
quizás puede faltar estrategia, pero creo que tienen el rol. Pero yo no conozco, o a lo mejor me acostumbré al rol de la oposición del actual gobierno, pero esta oposición de alguna forma salvó al gobierno con un segundo proceso constitucional, ha sido la que le ha aprobado la gran mayoría de las normas en favor de la delincuencia, que de hecho no han contado con el voto de su gobierno, la oposición lo ha aprobado, le aprueba una reforma de pensiones el mismo año de las elecciones, o sea, más allá de las diferencias y existen los conflictos, creo que la oposición, a diferencia del actual gobierno, ha jugado un rol mucho más colaborativo con el rol del presidente Boric que lo que fueron ellos. Pero esa buena onda se acabó Piñera. entonces porque se presentó ayer la Acusación Constitucional apoyada por todos los partidos de derecha para intentar votar al delegado presidencial. Se va hoy día a la Contraloría, la UDI es la que lleva el pandero en aquello. Y con algunos que no son de derecha. Por eso digo, aquí existe al menos una convicción de que el gobernador debió haber tomado medidas distintas el día del partido de fútbol. Yo fíjate que no comparto la acusación porque creo que las acusaciones son por causales muy específicas. No las veo presentes en este caso. Sí veo presente que hubo una negligencia brutal por parte del gobernador regional, pero no hubo infracción del delegado presidencial. Pero no creo que sea esa la figura. Creo que más bien frente a una falta de capacidad para entablar el orden, el presidente de la República debería sacarlo. Lo que sí que a veces se ha tornado como una herramienta quizás para avanzar y canalizar renuncias o salidas por parte de algunos ministros que no están haciendo bien la pega. Pero insisto, creo que el rol de esta oposición ha sido diametralmente distinta al rol que tuvo la oposición actual gobierno con el presidente Piñera, insisto. O sea, salvaron el proceso constituyente con un segundo proceso. Al día siguiente están reuniendo con el presidente Boric. Todas las normas más relevantes de seguridad han sido aprobadas por la totalidad de los diputados de la oposición, no ha sido el oficialismo. E insisto, un año de elecciones aprueban probablemente la ley o la reforma más trascendental que ha tenido el sistema de pensiones en los últimos 20 años, y eso es raro verlo en un año electoral, insisto. Nerea, ¿cuál va a ser el tono de la derecha este año? Decía Rodrigo que, bueno, contribuyeron a aprobar la reforma a las pensiones. Eso es valorable, ha sido valorado transversalmente. Sí. Pero esa UDI que aprobó aquello hace unos meses, la misma que ayer presentó la acusación constitucional, ¿o está más dura la derecha? O sea, a mí me parece que en general lo que dice Rodrigo es verdad, ha habido esa colaboración por parte de la oposición, pero me parece que son más bien esos tres casos puntuales en 4 años de gobierno, más que, digamos, una tendencia o algo que podríamos ver, digamos, sostenido en cada una de las discusiones legislativas que hemos visto, tanto en comisión como en sala. Entonces, me parece que en general el tono ha sido ese, pero hay que tener en consideración también que todos los años han sido electorales, ¿ya? Entonces, como todos los años han sido electorales, todos los años se ha intentado el oficialismo y la oposición movilizar a sus electores. Una de las estrategias, y obviamente como oposición, es enfrentar al oficialismo siempre para poder, digamos, captar al voto bronca en contra del oficialismo, que evidentemente que en América Latina rinde mucho, en Chile rinde mucho. Siempre decimos lo mismo, ¿cierto? Que desde Michelle Bachelet 1 en adelante no había una reelección digamos, al mismo sector o al mismo partido político. Entonces, me parece que en ese sentido se mantiene parecido el tono de la oposición de los que ahora son oficialismo con la oposición actualmente. Y me parece que el tono va a ser ese. Me parece que el tono va a ser ese en la elección y sobre todo pensando en que como la oposición no va a tener una primaria, tiene que mantenerse vigente dentro de la agenda. Y por lo tanto, una de las formas de golpear la mesa es justamente tener una estrategia un poco más agresiva. Y creo que vamos a ver lo mismo, no solamente acá, sino que también en las elecciones presidenciales, y probablemente el oficialismo también endurezca el tono y sea agresivo con los candidatos especialmente Evelyn Matei, que va liderando la encuesta. Evelyn Matei, claro, una de las candidatas, estaba leyendo hoy día, hay 432 candidatos que están buscando firmas, 432. Sí. Hay otros que van por partidos, que son los más mediáticos de los que estamos hablando, pero hoy reapareció uno que va a estar en la papeleta de noviembre, que no necesita las firmas, que va por la vía más rápida, que es la de los partidos, Franco Parisi. ¿Qué tan relevante es en esta elección? Salió tercero en la última elección cuando también muchos decían, bueno, no va a llegar a ninguna parte porque estaba fuera del país haciendo campaña por Zoom, como si estuviéramos en pandemia. ¿Cómo le va a ir a Franco Parisi? ¿Qué tanto remueve este pandero político? No, sin duda es un candidato que tiene una votación de pie, o sea, de piso, como digamos. 12% sacó en la última elección presidencial. Entre una elección y otra, a veces cuesta mucho cambiar el voto de una persona. Si alguien votó por un determinado candidato,
tiende a repetirlo en la siguiente elección. Ah, ya voté por él. Que votó por Lago, Lagos, Lagos, Lagos. Eso. Muy probable, y Vila. suele suceder mucho. Por eso se reeligen muchas veces alcaldes o incumbentes. Cuesta movilizar los votos de una elección a otra. Ahora, no es el mismo Franco Parisi de la vez pasada. Tiene un partido que está absolutamente desarmado, que se desconfiguró en el Congreso, el Partido de la Gente, que ha tenido más ripios que aciertos. No tiene parlamentarios ya, de hecho. Hoy quedó sin parlamentarios, por lo tanto digo, no es el mismo candidato, no tiene la misma fuerza, entonces seguramente va a revolver en una elección con varios candidatos, no vamos a tener 430 y tantos candidatos, pero probablemente lleguemos a 8 o 9 candidatos en una papeleta y 5 o 6 puntos pueden marcar diferencia y hay que ver a quién le afecta más, si a la centro-derecha, al centro, si es que Alberto Undurraga persiste en su candidatura o si puede también restar votos del oficialismo. Uno tiende a pensar que al final, como es un partido que ha sido al final del día una mezcla de distintas cosas y no tenía una identidad política clara, probablemente afecta a todos, pero sin duda 6, 7 puntos que podría perfectamente sacar y es lo que marcan las encuestas hoy en día, puede movilizar o cambiar un poco el resultado final. Yo tiendo a pensar que la elección de noviembre está bastante consolidada entre 3 o 4 candidatos y el resto quizás de alguna forma puedan afectar en la marginalidad. Pero también tuvo candidata la semana pasada, la candidata, o el lunes, del Partido Social Cristiano. O sea, ya hay más candidatos. Claro, pero este es conocido candidato fuerte. Ya es tercera vez que va por la presidencial, sacó 12%, salió. Yo creo que la tercera tercera no es la vencida en esta ocasión. Kass no dice lo mismo. Pero Nerea, ¿cómo ves a Parisi? ¿Hay factor Parisi en esta elección o ya no es, como dice Rodrigo, el Parisi del 2021? Por lo menos hasta el día de hoy yo no veo evidencia que nos haga pensar, o que me haga pensar a mí por lo menos, que Parisi podría ser un factor relevante en la primera vuelta. Justamente, primero por lo que decía Rodrigo, el peso de su partido, digamos, hoy día es casi nulo. ¿Es de derecha el Partido de la Gente o no? ¿O es de centro? ¿Cómo lo leemos? Porque ha habido muchos cambios en los que eran los parlamentarios, por lo menos. Sí, o sea, por lo menos cómo ha votado el Partido de la Gente y por las declaraciones de quienes antes eran del Partido de la Gente hoy día, ¿no? Me pareciera ser que tiene mucha más, digamos, cercanía con la oposición que con el oficialismo, lo cual no necesariamente lo convierte en un partido de derecha, pero en general me parece que está mucho más cercano a ese sector que a la centroizquierda. Ahora bien, creo que es importante mencionar que, si bien, claro, le fue muy bien a Franco Parisi en la elección presidencial del 2021, el 2023, en el segundo, digamos, Consejo Constitucional, se esperaba que, bueno, a Republicanos les fuera relativamente bien, que les fue muy, muy bien, pero que al Partido de la Gente les fuera bien también, y al final fueron los grandes perdedores de esa elección, pensando en lo que se esperaba que obtuvieran. Entonces me parece que desde el 2023 en adelante y con la salida de militancia de quienes están en el Congreso, me parece que este movimiento que pasa a un partido se termina desinflando y hoy día en el fondo sigue existiendo solamente por Franco Parisi. Se acerca más a Marco Enrique Minami que a José Antonio Kass, en el sentido de las incursiones. Marco Enrique Minami tuvo una irrupción impresionante en el año 2009 y de ahí a la fecha solamente ha ido perdiendo votación. Rodrigo, hablemos de José Antonio Kass. José Antonio Kass, Johannes Kaiser. ¿Se estancó uno y comenzó a crecer otra vez el otro? En este caso, José Antonio Kass. Yo creo que la novedad que representó Kaiser, sobre todo a comienzo de año, y su postura frente a la reforma de pensiones y la visibilidad que tuvo en la conformación del partido y la rapidez, sin duda, generó un crecimiento, al menos de las perspectivas. Por ser rupturista, iconoclasta, por ir contra la corriente, en el por fondo. tener la novedad, fíjate, y acercarse quizás a la idea más parecida a las que tiene el Partido Republicano de José ¿Y eso Antonio ya Kass. fue? De hecho, gran parte de la gente que milita en el Partido Libertario es gente que se ha ido del partido de José Antonio Kass, algunos también de la UDI. Pero uno, yo voy a mantener la tesis hasta el último día. Creo que para esta elección presidencial, el elemento experiencia, tu historia en política, ese atributo, en el fondo. Exacto, ese atributo, gracias. Va a ser un elemento que va a ser muy importante para dimensionarlo, probablemente en contraste con el actual gobierno, con la inexperiencia de este gobierno, que yo creo que va a ser unas cosas que nos va a dejar de legado. En el fondo, como resultado de este gobierno va a ser la poca confianza en aquellas personas que irrumpen con mucha novedad en la política y la impresión de que el votante va a ir movilizándose hacia candidatos con más experiencia en política, con más historia, que han tenido mayores responsabilidades. Y en eso, tanto Evelyn Matei
como José Antonio Kast tiene una ventaja bien relevante con la de Johannes Kaiser. Entonces, como flor de un día, por el final del día, floreció rápidamente, pero de alguna forma se ha ido apagando, y quien de alguna otra manera ha ido captando más esa votación ha sido José Antonio Kast, que efectivamente en las últimas semanas, en las últimas mediciones, ha repuntado con respecto a lo que estaba mostrando a finales del año pasado, comienzos de este. ¿Coincides con esa mirada, Nerea? ¿Se estancó de alguna manera Johannes Kaiser y Kast lo está sobrepasando, o es una foto de mayo nomás? Que pueden pasar muchas cosas en adelante. Sí, o sea, pareciera ser que se está estancando. Eso no significa que no pueda seguir creciendo, evidentemente, sobre todo pensando en que todavía falta camino para la primera vuelta presidencial, pero sí creo que una diferencia relevante que existe entre los dos es que, si bien es verdad que la literatura de la ciencia política ha catalogado a José Antonio Kast y al Partido Republicano como de derecha radical populista, me parece que el componente populista está mucho más presente en Kaiser que en Kast, y me parece que en general eso es lo que le ha permitido crecer, incluso más que sus propuestas económicas o la connotación libertaria de Kaiser, lo que le ha permitido crecer de manera exponencial, y lo mismo que puede hacer que tenga un tope. O sea, me parece que por lo menos en el electorado, si bien hace mucho sentido, digamos, criticar a la clase política, entre comillas, me parece que esas ideas tienen un tope, y me parece que por lo menos, si bien a Kaiser me parece que todavía le puede quedar un terreno para crecer, no creo, o me parece difícil, veo difícil que pueda superar a José Antonio Kast. Fíjate que dos diferencias entre ambas candidaturas, la de Kast y la de Kaiser. Yo creo que la radicalidad de algunos discursos de Kaiser ha logrado que José Antonio Kast se vea mucho más moderado. Por tanto, eso yo creo que es un atributo que le ha permitido ir creciendo a José Antonio Kast. Y lo otro, que además ya tiene un partido bastante consolidado. El Partido Republicano tiene una representación relevante a nivel del Congreso. No le fue lo bien que esperaba, pero tiene una representación ahora también a nivel de gobiernos locales. Por tanto, eso sin duda te ayuda también para consolidar una campaña. Entonces, yo creo que ahí hay dos diferencias. Ahora la apuesta es ver, yo sé que al candidato Kaiser le molesta porque creo que se lo han preguntado en cada programa que da, pero la pregunta es, ¿va a llegar a noviembre? Si sigue con esta corriente de ir, de fondo, perdiendo puntos. En algún minuto él dijo que tenía que tener 2 dígitos. Sí. ¿Qué pasa si llega a marcar 6, 5 puntos? A fin de agosto se define aquello. Exacto. Rodrigo, Nerea, tengo una mala noticia. Se nos fue el tiempo. Nos quedó hablar de la democracia cristiana, del acuerdo por la paz, del viaje a China, de muchas cosas más. Y que nos vemos el otro martes. Ahí vamos a tener que continuar. Gracias por venir, Nerea. Gracias a Rodrigo por estar acá. Muchas gracias. Ya, pues, buenas noches. Les vaya muy buenas noches. Fíjense que a contar de hoy terminó la CONAF. La CONAF, la Corporación Nacional Forestal, tan conocida, más de 50 años siendo parte de la institucionalidad chilena. Desde hoy se ha reemplazado por el Servicio Nacional Forestal, el SERNAFOR. Queremos profundizar en aquello, en los cambios que vienen. Vamos a tomar contacto de inmediato con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. ¿Cómo le va, ministro? Qué gusto saludarlo. Sé que está en el norte de Chile hasta ahora. Sí, ahora acabamos de llegar a allanar los bosques. ¿Y qué es lo que se hace para que las personas comprendan y sepan además que no hay una sobreinstitucionalización? Esto está hecho con mucha racionalidad. La CONAF, el 20% de la CONAF se convirtió ya en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, los guardaparques, nuestros parques nacionales y nuestras reservas, y también santuarios naturales que pasan a depender del Ministerio de Medio Ambiente y se van a fortalecer. Hay una tarea muy importante que ya ha estado encabezando la ministra Maysa Roja con las nuevas autoridades del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Ya. Y la CONAF, el grueso de la CONAF se convierte en el SERNAFOR, que pone su foco en un triángulo, que es fomento de los bosques, tanto plantaciones, bosques mixtos, como también la parte productiva del bosque nativo. Tenemos muchos bosques nativos que requiere también manejo, si no se van pudriendo, generando metano, en vez de capturar carbono, que es la tarea fundamental que hay que lograr vitalizar, que seguimos teniendo una industria de muebles finos, de calidad, que requieren el manejo sostenible de nuestro bosque nativo y su reproducción y recuperación. Esa es una tarea muy fundamental. Luego está la prevención y combate de incendios, que la ley de incendios además, y en este propio proyecto que crea el SERNAFOR, da muchas más atribuciones
a los funcionarios de CONAF y que había pedido la Contraloría de que tenía que ser un servicio público, porque quienes fiscalizan tienen que ser personas con potestades de sancionar, y eso es una tarea que va a poder ejercer como servicio público el Senafor. Ya. Y finalmente toda esta tarea, Davos lo conversamos en otra entrevista con usted el año pasado a propósito de estos vientos que provocaron los apagones en todo el país. El Senafor también va a tener que preocuparse de los protocolos, además del catastro de las especies arbóreas en la zona urbana pertinente y resiliente. Sí, me planteó todo el marco regulatorio de esto, pero quiero preguntarle lo primero. El 20% de CONAF que va a pasar al Ministerio de Medio Ambiente a través del Servicio de Biodiversidad y Obras Protegidas, ¿pasa con el mismo personal que estaba en la CONAF, pasan a Medio Ambiente, o hubo despidos de personas o los cargos se subsumen? No se tocó a nadie. Entonces Ya. fue hecho con acuerdo con los sindicatos. Ya. Y además no era la voluntad del gobierno en ningún caso. Ahí son personas con mucha experiencia. Además el sindicato de los guardaparques fue partidario de esta, entre comillas, separación o transformación de la CONAF en dos instituciones. Son más de 500 personas, hombres y mujeres, que pasan directamente al servicio de biodiversidad. Van a fortalecer la logística, van a fortalecer también las tareas de educación ambiental y demás, y van a ir creciendo, por cierto, de manera incremental, porque Chile tiene allí un gran tesoro turístico, hay parques muy visitados, Vicente Pérez Rosales, para qué decir Torres del Paine, entre muchos, el Parque Nacional Villarrica, Conguillío, lo que todos conocemos, y eso va a ser un pilar muy significativo de las tareas del Servicio de Biodiversidad. Ya, ministro, y en lo que tiene que ver con los incendios forestales, que quizás en este último tiempo sobre todo era lo más mediático de la CONAF. Yo sé que hace muchas cosas más importantes, pero por la magnitud de la tragedia que significa un incendio, la CONAF aparecía una y otra vez. Hoy día tiene más facultades la CONAF. Antes estaba atada de manos, por ejemplo, para llegar e ingresar a un predio que se estaba quemando, tenían que pedir permiso. Hoy día llegan y entran, ¿no? ¿Algo así es el cambio que se propone? Entra, además se crea en la ley de prevención de incendios el concepto de la interfaz urbano-rural, que tiene que estar limpia, y la zona de amortiguación de localidades rurales. Hoy día lo trabajamos con toda la familia forestal para completar este proceso. Junto con crear el Senafor, hay que sacar adelante lo que queda, que es poco, de la ley de prevención de incendios, y también la nueva ley de fomento de bosque sustentable que está en el programa del presidente Boric. Ya, y en la zona centro-sur del país, ¿cómo cambia a partir de la creación del Senafor la relación que tiene el Estado de Chile con las forestales? ¿Va a haber más regulación? ¿Va a haber más fiscalización? ¿Cómo se proyecta el trabajo conjunto? Davor, sinceramente, después de los incendios del 2017, la industria forestal en un 90 y tantos % cumple los protocolos que allí se establecieron de cortafuego, después un bosque raleado y limpio. Recuerdo que en el caso de Ñuble, la gran fuente de energía eléctrica en la región de Ñuble es a partir de biomasa que la propia industria celulosa produce, en ese caso una planta enorme de Nueva Aldea, que es todo un consorcio forestal muy significativo. Además, tenemos integración en la prevención y combate de incendios, sistemas de cámara que nos han permitido haber bajado drásticamente después de los grandes incendios del 2023, el 2024, con la excepción de la enorme tragedia de Viña. Al igual que esta temporada de incendios, hubo mucho menor afectación que el promedio del último quinquenio, porque se llega en el 92% de los incendios a combatirlo antes de 10 minutos. Recordemos que crece de 2.000 a 3.000 los brigadistas con el gobierno del presidente Boric, y eso implica además nuevos jefes de brigada. Vienen además, ya están las brigadas nocturnas. Nos hemos comprometido para que la próxima temporada de incendios podamos tener también combate aéreo nocturno entre la Corma y sus brigadistas y sistema logístico, al igual que el Senafor, y vamos a ser capaces de realizarlo por la seguridad de las comunidades y las personas. Vamos a combatir también todo lo que es intencionalidad, como corresponde. De hecho, hoy día en el lanzamiento oficial del Senafor estuvo presente los altos mandos de la Policía de Investigaciones, así como también bomberos de Chile, que son grandes aliados de nuestro trabajo por el bien de las comunidades.
Ministro, yo lo escucho y así como usted lo plantea, uno dice, bueno, esto es lo que había que hacer, había que eliminar la CONAF, crear el Servicio Nacional Forestal, pero uno mira la discusión legislativa y esto partió el 2011. Chile se tomó casi 14 años en llegar a este cambio finalmente. ¿Por qué tardamos tanto? ¿En qué nos extraviamos? ¿Hubo lobby entre medio para llegar a este día o no? No, a veces falta de foco y no entender que la conflictividad es parte de la democracia. Nosotros llegamos a estos cargos, el presidente Boric pidió que se cumpliera la creación del SBAT y también del Cernafor, y ayudó Cristian Litri, luego Aida Baldini, para que esto se materializara como directores del Cernafor, y nosotros, nada, tenemos firme la mano en el arado, ¿no? Y las críticas de algunos sindicatos que vieron incluso nuestra renuncia, no nos enganchamos en eso, como se dice, seguimos mirando para adelante y buscando los acuerdos. Y hay que reconocer que distintos parlamentarios, pero particularmente senadores, ayudaron a este proceso. La senadora Aravena, que también ha destacado en la Comisión de Paz y Entendimiento, la senadora Sepúlveda, el senador Flores también, hicimos un gran encuentro en Valdivia que ayudó a destrabar la misión fundamental del Cernafor, que es la protección, cuidado de los bosques y su promoción, y también su elemento productivo, ¿no? Toda la industria de la madera que genera un tremendo aporte. Recordemos que hace 20 años atrás era 80% celulosa. Hoy día es un 55% celulosa. Hemos crecido bastante este primer trimestre con buenas noticias para el país, pero el resto son aglomerados, son encuadres de madera, son maderas estructurales. Es madera que sirve para la construcción y estar combatiendo el déficit de vivienda en todo el país. Entonces es una industria que hay que cuidar y potenciar. Y en lo que viene ahora, ministro, la implementación, siempre implementar una nueva institucionalidad tiene algún desafío para las autoridades que les toca hacerlo. ¿Puede aquí eventualmente haber algún choque de funciones, no sé, entre el Servicio Agrícola y Ganadero, este nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que depende del Ministerio de Medio Ambiente y también el Cernafor? ¿Pueden haber algunas líneas delgadas que uno diga, bueno, me toca a mí, yo estoy a cargo de eso? ¿O está bien claro todo el marco? No sé, se mejoró bastante. Por ejemplo, había un debate si es que el Cernafor descubre un humedal en los territorios que quedan a su cargo, que son la mayoría, ¿no? Porque los parques de reserva son muy importantes, particularmente en las regiones como Aysén y Magallanes, donde son la mayoría del territorio, pero en otras regiones más acotadas y la mayoría es bosque nativo. Y allí si se encuentra un humedal, está la obligatoriedad del Cernafor de comunicar inmediatamente al SBAP a propósito de biodiversidad. Quedó además establecido que los informes del Cernafor a propósito de áreas degradadas y de planes de mejora de zonas que han tenido daño son obligatorios, entre comillas, en la coordinación entre el Cernafor y el Servicio de Biodiversidad, una colaboración virtuosa entre ambos servicios. ¿Qué otra novedad importante? La Dirección Nacional del Cernafor, la Subdirección Nacional y los directores o directoras regionales van por alta dirección pública y ya estamos trabajando 2 reuniones con el equipo de la alta dirección pública para cumplir esto con el mayor profesionalismo y celo como corresponde. Ministro, le quiero preguntar por otro tema. Usted está ahí en Atacama, en el norte, con el presidente Gabriel Boric. El viernes, juntos, toman otro avión, mucho más lejos. Se van a China en esta gira que anunció el presidente Boric. ¿Cuál es el objetivo del viaje, por lo menos desde el punto de vista de la agricultura? ¿Es una suerte de lobby en medio de la guerra comercial o no? Vamos con mucho trabajo. Primero vamos a Osaka, la feria que además tiene una innovación, dura 9 meses, 30 millones de personas la van a poder ver en la semana, además, de Chile, donde la agricultura y los productos silvícolas ocupan un rol muy importante, también la promoción del turismo, de nuestros vinos, de nuestras mieles, de nuestros productos orgánicos. Vamos a firmar acuerdos también o protocolos entre el Servicio Agrícola y Ganadero y las autoridades de Japón. Hemos mejorado además lo que son exportación de frutas frescas. Estamos a punto de abrir manzanas con Japón. Luego vamos al encuentro que realiza periódicamente China con los países de América Latina y el Caribe
Y además nosotros vamos a aprovechar de trabajar con el Ministerio de Aduana China, donde vamos a lograr zonificación en caso de, estamos dialogando en eso, gripe aviar, y también mejorar nuestros procesos productivos y certezas. Queremos más certeza en todo el intercambio entre China, que es nuestro principal socio comercial, y Chile, y a su vez, nosotros como ministerio, por economía de escala, hay que aprovechar estos viajes para ayudar al país con mucha eficacia y eficiencia. Entonces vamos a ir también a Indonesia, donde ya logramos, lo firmamos hace pocas semanas, la apertura para exportar fruta congelada a Indonesia. Indonesia es el país, Davor, musulmán más poblado del mundo, más que Egipto y Arabia Saudita, y tiene casi 300 millones de habitantes, y un motor económico en el sudeste asiático. Entonces es muy importante Indonesia, donde además tenemos en la parte de carne mataderos que se han preparado en el halal, que es un sistema de carne como ellos la piden, sin sufrimiento de los animales. Claro, y China también nos compra la famosa cereza, mucha madera también que se exporta para allá, pero quería preguntarle cuál es la delgada línea por la que tiene que transitar Chile. ¿Qué tan cerca de China? ¿Qué tan lejos de Estados Unidos? ¿Qué tan cerca de Estados Unidos? ¿Qué tan lejos de China? Porque la guerra comercial es entre ambos y Chile está al medio, somos un país pequeñito. No somos tan pequeñitos, somos el principal exportador de fruta fresca del hemisferio sur al hemisferio norte. Y somos el segundo productor mundial de pasta de tomate, el segundo en avena, somos el cuarto productor mundial de vino y acercándonos al tercero. Tenemos una industria además prima hermana nuestra, porque se nutre su alimentación de rap chileno y de que es la industria del salmón, que es muy significativa también desde el punto de vista alimentario. Y Chile es un jugador, somos una potencia ecoagroalimentaria, o como lo hemos acordado con los gremios de las confederaciones campesinas, ¿no? Donde una lógica de trazabilidad, una agricultura muy verde, con silvopastoreo, etcétera, son parte de nuestras características. Por eso nos está yendo también, además, muchos productos que están creciendo incluso un 50% el aumento de sus exportaciones, como el pisco, como la miel. Seguimos trabajando en aquello y no nos hagan optar por uno o por otro. Esto es con Y. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. La subsecretaria Claudia Sangüesa ha tenido un buen trabajo y un buen diálogo con el ministro del Comercio, el equivalente al ministro del Comercio de Estados Unidos. Tenemos en junio la evaluación de cómo va nuestro tratado, así que estamos en un camino a propósito de paz y entendimiento con Estados Unidos, y con China tenemos un trato muy fuerte, nuestro principal agregado comercial de confianza mutua, construido, y nosotros vamos a seguir creciendo. Pero a su vez tenemos otros socios, México, Brasil, Sudáfrica, los países del árabe, Indonesia, Vietnam, que estamos a punto de abrir carne, ya visitaron los mataderos, Japón, Corea del Sur, y en ese camino seguiremos. También otros países de Asia, como Taipei. Ministro Esteban Valenzuela, mucho éxito en Atacama, y luego en el viaje a China nos estaremos reencontrando a la vuelta del viaje probablemente para ver cómo le fue al país, para tener el balance de aquella gira. Que le vaya muy bien, buenas noches. Muchas gracias, Davor, y a confiar en el Senafor. Más transparencia, más eficacia al servicio de Chile y sus bosques. Y con Forestina a la cabeza. Por cierto. Que le vaya muy bien, buenas noches. Gracias. 11 de la noche con 51 minutos, vamos a la pausa, enseguida estamos de regreso con más aquí en Vía Pública. Ya estamos de regreso en este Vía Pública, mirando por supuesto lo que pasa en Europa, en el Vaticano, a la espera de las famosas 6 palabras: Anuncio Vobis, Magnum Gaudium, Habemus Papam. ¿Será mañana? ¿Será el jueves? ¿Será el viernes? ¿Será el domingo? Bueno, el mundo está mirando lo que pasa al interior del cónclave, que va a comenzar en las próximas horas. Vamos a estar, por supuesto, conectando desde Canal 24 Horas y también de Televisión Nacional con nuestros enviados especiales y monitoreando qué pasa. ¿Tiene opciones el cardenal chileno? Bueno, eso tendrá que verse en las próximas horas. Pero aquí en la contingencia local, veamos lo que se publica hasta ahora en 24horas.cl. Magallanes
Sufre mi querida región de Magallanes, otra vez Punta Arenas, evacuado el día viernes por este anuncio de un eventual tsunami. Afortunadamente no pasó nada, pero el agua, hablaba recién con el alcalde Claudio Radonich, me dice que han caído más de 90 milímetros, está lloviendo sin parar prácticamente desde las 6 de la mañana. Esto es inédito, es una gran cantidad de lluvia que no se había visto nunca en la historia meteorológica o pluviométrica de esa región. Allí lo dice el portal, suspenden las clases y declaran además alerta amarilla por desborde de los esteros. Están monitoreando qué pasa allí en 2 lugares que conectan con el río de las Minas. Ojalá que no se repita la historia. Ya sufrió mucho Magallanes el 2012 con el desborde del río y nadie quiere repetir la historia. Afortunadamente en estos años se ha avanzado en obras de mitigación, obras públicas, en levantar los puentes, así que debería estar a salvo la ciudad, a salvo el casco histórico de Punta Arenas. Sigue lloviendo y probablemente va a seguir lloviendo durante toda la noche, así que mañana tempranito vamos a estar actualizando las noticias. Eso en Punta Arenas. En Santiago, veamos de inmediato. Esperamos lluvia también, pero no con la abundancia que se ve en Magallanes y que también se ha visto durante esta jornada en otras regiones como los ríos, los lagos, la Araucanía. En Santiago no está claro cuánto va a llover, pero se habla de una cifra que podría oscilar entre los 4 y los 15 milímetros. No está actualizado el pronóstico porque el fenómeno que está golpeando a Chile es bastante incierto. Quizás allí nos faltan más satélites, más radares para poder tener una información más precisa, pero lo que se dice es que va a llover por lo menos 4 milímetros hasta 15 en Santiago. Ojalá que no pase nada en la capital. Después suben las temperaturas y el domingo vamos a tener una jornada grata para celebrar el Día de la Mamá, por supuesto. Hay que celebrar a las madres, a nuestras mamás. Escuchamos a los Bunkers, que han anunciado un regreso, un show masivo. Los Bunkers son un éxito. Donde van el próximo 8 de noviembre se van a presentar en el Movistar Arena. Una noticia que en el marco de su exitosa gira acústica 2025 llega tras agotar 25, escuche bien, 25 funciones consecutivas en el Teatro Nescafé de las Artes. La preventa de entradas comenzó ya hoy al mediodía y se va a extender hasta el jueves 8 de mayo o hasta agotar stock. En tanto, la venta general se va a habilitar desde el viernes 9 al mediodía. La gira acústica 2025 ha sido además ampliamente elogiada por su propuesta íntima, desenchufada y profundamente emotiva, que revisita los grandes clásicos del grupo con arreglos renovados, una banda ampliada y, por supuesto, muchos artistas invitados. Y eso lo pueden hacer los grandes, los que están consagrados, como nuestros queridos Bunkers, que son chilenos y también son del sur de nuestro país. Gracias por acompañarnos en este Vía Pública. Nos reencontramos mañana. Tenemos un día con mucha noticia, el cónclave, lo que pasa en Magallanes y muchas cosas más en política. Buenas noches.